Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a los amigos del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic. Y este programa en el planeta Tierra, el anterior hasta en el Averno. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes como @rtp.es, ¿correcto? Correcto. Ay, Dios mío. Me encanta la gente que exagera. Alguien me escribe, voy a llegar 7 minutos tarde, llegó 2. Hoy tenemos con nosotros, pase nomás por aquí que no pasa nada. ¿Por qué la quiere sentar acá? Bueno, sabe que estos alemanes son un problema. Bueno, como decía, muy buenos días también a la gente que nos sigue a través del canal de Facebook y de los Real Audios y todo. Y ahora sí, como dice el líder Abdalá, con tu camioneta que no fecha. Y los dos dicen que hoy es miércoles 20 de mayo. Ha de ser miércoles 20 de mayo, una aclaración para beneficio de la audiencia, así como su servidor estuvo pues varios días que no pudo venir por una ligera infeccioncita, 16.700 glóbulos blancos nomás. Ayer le tocó el turno a Sofía, está con una gripe, entonces es imposible de venir, porque primero se siente mal, y segundo porque la gripe corría el riesgo de premiarnos a todos, pues, ¿no? Porque la gripe te pasa, te marchaste. Así que Sofía no va a estar con nosotros el día de hoy. Se va a tener que aguantar mi careta, pero cuando uno esté en olor de santidad, el Señor lo ayuda, y está con nosotros Andrea Balda, que está aquí presente y que salva totalmente la situación, porque la gente solo ve ver mi cara y dice, saca esa cosa. Por Dios, elimina eso. ¡Ah! Si yo cuando me levanto, especialmente cuando uno se levanta, no está pues en la mejor versión, ¿no? Y me miro al espejo y ya cuando me recupero, ya. Yo hace 40 años tenía la ilusión de levantarme y mirarme y parecerme a Mel Gibson. Nada. Después bajé, cambié y Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Nada. Entonces ya no me hago ilusiones, ya sé que es mi careta, que no hay forma de que cambie. Claro, ya modulamos expectativas. No, ya no tengo ninguna expectativa, ya sé que esto es... Bueno, tampoco soy Belcebú, pues no soy el jefe de María Fernanda, que es el demonio, no tanto, tampoco como asustar tampoco, pero no me vería bien, no me caería bien, no me hubiera quedado nada mal los ojos celestes de Mel Gibson, disculpen. Sí, bueno, sí, a nadie. A nadie, más o menos, ¿no? Ya, bueno, no me cayeron. ¿Qué quiere? Que me quejo con la Corte Constitucional. Estos son tan pendejos que son capaces de aceptarme la demanda. Mi querida Andrea, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Un placer, le cuento que yo la semana pasada estaba con esa misma gripe que debe tener Sofía, es terrible. No, porque la de Sofía no es tanto, es que cometió un error táctico. A ver. Se bañó con pelo y se acostó con el pelo mojado. Bingo. O sea, no tiene una... No. Yo sé la gripe que usted dice. No. Terrorífica, por si acaso. Es lo que en mis tiempos... Un trancazo. Exacto. Claro. Pues, es que ¿sabe qué? La sabiduría popular es impresionante. Para los muchachos modernos de ahora que no saben lo que es una tranca es un pedazo de madera grueso y largo que servía para poder en puertas dobles, por ejemplo, y trancarlas por dentro. Ya tenían que venir con un tractor pues para abrir esa puerta. Entonces imagínense lo que sería un ser humano que le den un golpe con eso. Eso se llamaba trancazo. Cuando usted le daba, le dolía el pelo. El pelo le dolía. Todo, Todo, ¿no es cierto? Uno estaba así y tenía que tomar remedios, ¿no? Claro. Había que darle los remedios. Pero bueno, es un trancazo de los buenos. Un trancazo de los buenos. Bueno, está bien, ya ahí anote cuando haga chasquear sus huesos después de muchas décadas. Antes a Pedro le pondrán en el haber para compensar, tuvo un trancazo terrible, etcétera. Sí, así es. Supongo yo que debe ser así, ¿no? Pero bueno, a ver, tenemos un menú amplio. Amplísimo. Comencemos de qué hablar. Comencemos por lo que de rebote toca con Ecuador. A ver. El señor Alex Saab, un hombre puro, honesto, virginal,
tan honrado que le compró a la novia, una italiana, por cierto guapísima, que declaraba al fisco italiano que sus ingresos eran 1.840 euros anuales. Bueno, después de 2 años de ser amiga del señor Saab, jugar ajedrez, damas, no digo damas chinas porque la gente hoy no va a saber ni qué es eso. Bueno, de todos los duty call, eso sí saben lo que es, Call of Duty, etcétera. Bueno, primero alquiló un departamento en una de las mejores calles de Roma y luego se compró uno en la vía Condotti. 3.940.000 euros. Pobrecita, ella no sabe de dónde salió la plata. El señor Saab comenzó con Chávez, negocios pequeños, medianos, y con Maduro ya fue de todo, y tiene grandes amistades, aparentemente, muy amigo de Rodríguez Zapatero, ex primer ministro de España, de Pedro Sánchez, actual primer ministro de España, de el que según Rucauf consume lo que vende, o sea, de Petro, de Andrés Manuel López Obrador, de toda la gallada. Lo cogieron, pero el decrépito de Biden lo cambió porque iba a haber elecciones libres, ¿se acuerdan? Correcto. Y sí hubo pues elecciones libres, lo que no mostraron fue nunca los resultados. Claro, sí, fueron libres, sí. Pero ganó el que yo quería. Bueno, libres pero trabajadas, digamos. Ahí hubo mucho esfuerzo de por medio para que pueda darse el voto como debía. Cuando cae Maduro, porque cuando lo soltaron, Maduro lo nombra ministro de la producción. Efectivamente, ya habían lavado esa imagen. Cae internamente. Maduro, lo sacan del ministerio y hace unas semanas lo empuña una mezcla de SEBIN con FBI, pero lo tenían en el helicoide. Bueno, desde ayer lo mandaron. Sí, deportado formalmente a Estados Unidos. Está bajo las órdenes de la corte del Lower Manhattan, del distrito del Lower Manhattan, donde está Maduro también. Efectivamente. Y donde está el Pollo Carvajal también. Entonces aquí viene la pregunta. Dicen, a mí no me consta, que el artífice, el que inventó todas las porquerías que se hicieron con el famoso Sucre, correcto, idea de Chávez y de Correa, pena, lamento mucho, presidente Correa, pero usted estuvo en eso, en crear el Sucre. Yo no estoy diciendo que usted haya, a mí no me consta, no tengo por qué acusarlo, pero crearon el Sucre, dizque para no tener que usar el dólar, ¿no? Y se armó un relajo tal porque Ecuador le exportaba a Venezuela contenedores o con piedras o con tela podrida o vacíos. Entonces quiere decir que la aduana del Ecuador no revisaba lo que iba. Y la de Venezuela, que estaba en la rosca, decía que venía mármol. Y entonces el Banco Central de Venezuela, con el Sucre, le decía al Banco Central del Ecuador a los exportadores, págales y compensamos. Así fue la trama. Dícese, correcto. Pero es que yo ayer toqué el tema y públicamente, público y notorio, uno de los miembros de la famosa, porque estos eran tan descarados que se pusieron Ocean 11 como la película. Sí, no se ría, en serio. Así se trataban. Uno es Unino, pues el que quebró el Banco Territorial y Casa Tosi. O sea, hay que ser un genio, pero con J para quebrar Casa Tosi. Pues. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, la única escalera eléctrica que había en Guayaquil era la de Casa Tosi. Bueno. La mayonesa de Casa Tosi, eso recuerdo yo con amor. Ya, bueno. Y lo habían en el diario Expreso, pues que no deja pasar una con tal de rayar al gobierno. Pero le encontré unos periódicos del principio del 2025 en que en vez de rayar al gobierno rayaba a Correa. O sea que en qué momento tuvieron esa epifanía. No voy a blasfemar diciendo que vieron la luz en el camino de Damasco, porque no creo que los señores de Expreso, primero, sepan bien dónde queda Damasco, y segundo, hayan estado en Damasco. No, digamos que Siria en los últimos 20 años no ha sido un país para ir a visitar porque la bala zumbaba. Aún no es un país para visitar. Aún, ya, ok. Bueno, resulta que en el Ecuador está involucrada una compañía llamada Folglocon que ha manejado como 38 millones de dólares. Y ayer, no sé, me sale en las redes una entrevista de mi buen amigo Carlos Vera. Entiendo que es el señor Miguel Ángel Lor porque yo no lo conozco. Yo al señor Lor le juro que lo veo en la calle y no sé quién es. ¿Y sabe qué? Los 38 millones de dólares han sido honorarios profesionales pagados un grupo de abogados durante 5 años. Perdón, 38 para 5
da como a 7.600.000. O sea que este grupo de abogados cobraba $7.600.000 al año. ¿Qué estaban defendiendo? Ni a Maduro, creo que ni el abogado de Maduro cobra eso. Y ahí viene la duda. Eso es lógico. A ver, es mercado, oferta y demanda. No, yo sé, claro. No, yo sé. Pero, a ver, con todo respeto para los abogados del grupo, el doctor Jorge Zavala Egas, que estaba en otra categoría, y no hablemos del doctor Jorge Zavala Vaquerizo, pero en ese tiempo eran Sucre. A ver, pero el doctor Zavala Egas, por un juicio muy sonado que duró mucho tiempo, cobró 3,5 millones que declaró, obviamente. El señor que entrevistaba a Vera, que no sé quién es el abogado coordinador de estos supuestos abogados. Cuando Vera le preguntó, por qué somos varios abogados, y cuando Vera le preguntó quiénes, solo se acordaba de alguien de apellido Silva. Esto ya está como al famoso jugador de fútbol que dijo que había nacido en Playas, le preguntaron en qué escuela hizo la primaria. Y no sabían, porque no había nacido en Playas, sino en Tumaco. Ya, ok. Entonces le pregunto, ¿quién debería iniciar la acción? ¿Ecuador por el tema aduanero de haber exportado lo que no había? ¿O realmente el perjudicado Venezuela, porque fue el que pagó? ¿O el actual Venezuela en la que ya no está Maduro, sino Delcy? Bueno, son temas distintos. A ver. Y de hecho, a mí, Ecuador tiene, digamos, su propia disputa al respecto, y entiendo que hubo investigaciones en algún momento. Hubo un juicio. Dirigidas hacia la trama Sucre. Luego, Venezuela efectivamente tiene sus propias investigaciones que deberían realizarse al respecto, sobre todo si Alex Saab ha sido pedido por Estados Unidos. No, y luego Estados Unidos, de acuerdo, pero luego Estados Unidos tiene sus propias investigaciones al respecto alrededor de Alex Saab también. Es decir, este personaje es una joya. Pero aquí probablemente lo más interesante, digamos, pensando ya en términos de política exterior, es la noción del cambio de timón de Delcy Rodríguez con relación a Alex Saab. Es decir, pasó de invitarlo a ser miembro del gabinete del que ella era parte, por eso, pero ella era parte de vicepresidenta, era parte de ese gabinete. O sea, ella legitima esa invitación, y luego dice, no, mentira, ahora lo entrego. Primero lo meto preso. Correcto, y ahora lo entrego. Y lo tuvo preso un mes y medio. Es que ahí aparece pues el famoso Rodríguez Zapatero. Que eso le decía, que además ese es otro ingrediente súper importante en ese contexto, porque además acaba de ser imputado. Correcto. Es lo bueno. Vea, las entrevistas buenas son cuando los invitados saben de lo que hablan. Claro, al señor Rodríguez Zapatero lo acaban de imputar, pues. Efectivamente, la audiencia en España, pero no por político, no por otra corrupción, cosa. Por otra sí. cosa, pero todos los titulares sí hablan, y por eso le digo, además son, nuevamente, es otro caso separado, pero sí habla de sus vinculaciones con Venezuela, y además de que la compañía de las hijas tiene y aprovecha ingresos que se dan desde esa compañía, me parece que es publicitaria, desde Venezuela también. Entonces, como le digo, aquí si damos un paso atrás y miramos el mapa, está todo profundamente conectado. No, a ver, demos el paso atrás y vamos a mirar el mapa. Entonces vemos así. España va a tener el PSOE, primero le acaban de pegar la 4ª paliza en elecciones autonómicas. Correcto, la Andalucía dice mucho, correcto. Batieron su peor récord. Así es. A ver, Andalucía por definición era el bastión del Partido Socialista Obrero Español. Zona rural, pobre, con oligarcas, dueños de grandes haciendas. Bueno, el récord era el peor récord era el de 2022 con 30 diputados de 109, por eso que la mayoría es 55. Bueno, la señora vicepresidenta, primera vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, la María Jesús Montero, logró batir el récord para abajo, sacó 28. Ya. Sí. Ahora, Pedro Sánchez tiene imputado al hermano, a la mujer, así es. Y no se sabe quién más, y ahora Rodríguez Zapatero no solo está imputado en esto, sino que él era el lobista de Maduro. Efectivamente, y se dedicó a defender a Maduro en todos los foros posibles, además. Entonces, evidentemente hay una relación, y evidentemente hay una relación que pasa también por Alex Saab. Obvio. No pero podemos ignorar eso. Cuando lo cogieron preso, el primero que puso el grito en el cielo fue Rodríguez Zapatero. Correctísimo. Pues, como en su calidad de ex primer ministro de España, pues igual, fue durante 2 periodos
el presidente del gobierno español. Correcto. Que cómo era posible que los de Cabo Verde habían, porque en Cabo Verde es que no empuñan, que habían cometido un error monumental, que a él no tenían que haber, bueno, todo el rollo. Y ahora... Espérese, le lanzo alguito más a la ecuación. Lance. Imagínense que desde hace una semana y media la comunicación de María Corina Machado gira en torno a su pronto retorno a Venezuela. Correcto. De hecho, envió un mensaje hablando sobre paradas en Panamá y eso sus acólitos entendían que eso implicaba que estaba ya camino de regreso a Caracas. En el interín sucede lo de Alex Saab, que no es gratuito, es decir, esa entrega de él, si ese cambio no es gratuito. Digo yo, no estará vinculado a un bloqueo del retorno, nada, no free lunch. No solo para la economía, sino para la vida, efectivamente. Porque efectivamente si el restaurante, por ejemplo, dice no se preocupe, la casa paga, la casa invita, entonces la casa paga. Pues, ¿no? Correcto. El restaurante pierde de cobrar, por tanto pagó. There's no free lunch in life. Y cuando le ofrezcan un free lunch, desconfíe. Sí, claro. sí. Bueno, revisa las condiciones, sí, exacto, letra chica. Sí, con lupa. A ver, ¿usted cree que Delcy Rodríguez no ha ocultado su deseo de ser candidata a la presidencia de Venezuela? Así es. A ver, mi pregunta es, esta vez no van a poder hacer lo que hicieron con González Urrutia. No. Esta vez van a tener que mostrar las actas. Correctísimo. Y María Corina Machado ya probó que ella es capaz de poner 1 o 2 fiscales o veedores, como llamamos aquí, en cada mesa. Por eso es que tenía las actas, por eso es que lo fregaron a Maduro. Sí, la capacidad de organización la tiene. Ahora, también hay que entender que este era otro momento, otro contexto, que Delcy, si bien es Delcy, no es Maduro. No, si no es Maduro ahora... Y digamos que el sentido de urgencia puede no ser el mismo. No, a ver, yo lo sigo mucho a Carlos Rucauf, que fue canciller y vicepresidente de mi buen amigo, y digo buen amigo porque me invitó a la Argentina, el presidente Menem. Yo sigo la costumbre gringa de usar el título hasta la muerte, ¿no? Y Carlos Rucauf, cuando habla de Petro, dice que el problema de Petro es que consume lo que vende, que por eso habla estupideces. De AMLO, que bebe desde que se despierta. Pero Churchill también bebía desde que se despertaba y no hablaba estupideces. Famoso por beber desde que se despertaba. Hasta que se acostaba, era todo el día. Sí. Dipsómano. De hecho, su gran relación con Stalin se basaba en que eran amantes de él. Sí, solo que uno tomaba vodka y el otro tomaba champán, whisky y coñac dependiendo de la hora. Hasta que era fino. Eran nobles. Sir Winston Churchill. Oiga, se dio el lujo, poco antes de morir la reina Isabel, que en paz descanse, la reina Isabel II, lo quiso nombrar y darle tremendo título, Duke of London, el duque de Londres. Y el retrasado mental que tuvo por hijo, porque ese es el problema de muchos hombres brillantes, que los genes se saltan varias generaciones, o una por lo menos. Bueno, y la carga de los hijos de no igualarlo. No, pero es que a Churchill no lo iba a igualar nunca. Sí, bueno, la vara estaba muy alta. Sí. Era complejo. Hijo lo convenció de que no, porque claro, si aceptaba el título, ya no era Winston Churchill, claro, era The Duke of London. Claro. Y entonces aparchaba el apellido. Pero bueno, a ver. Entonces, sí, tiene lógica. A ver, yo te lo mando a este man. Este man sabe qué es lo que no sabe, mejor dicho. Claro. Pero ¿sabes qué? No me mandes a María Corina que me haga la casita. Claro, aguántamela no, pues Barco Rubio, como habla mejor español que todos, bueno, en cubano, le ha dicho, pues no te preocupes, muchacho, eso está hecho. Tú mándame a este desgraciado y yo me encargo el resto. Ya está el desgraciado ahí. Se lo lanzo ahí. No me parece... A mí me parece absoluto. ¿Sabe qué? Me parece una teoría absolutamente lógica. Sí, a ver, partamos del principio. Nosotros no somos 2 personas, sino 2, comillas, grandes potencias que estamos negociando. Correcto. Y yo le ofrezco algo gratis. ¿Usted ¿Con qué cara me queda bien? Dice, me has visto cara idiota, ¿qué quieres? Sí, ¿no? Ya, ahí está. Ahora, mira, volvamos a España. Colombia. México. Nicaragua. Argentina con la delincuente que está presa domiciliariamente, porque Argentina tiene esa salvedad que cuando usted es tercera edad puede, si el juez acepta, es un privilegio, cumplir la pena no en la cárcel, sino en arresto domiciliario. Aquí no.
Aquí es mientras es prisión preventiva, una vez que lo al tarro. Ya, Argentina, Bolivia, Chile, el Chile de Boric, y Ecuador. ¿Tendrá algo que ver? Porque entiendo que tenían muy buenas relaciones. Se amaban mucho. Todo está en el aire. A mí lo que me hace sospechar de que Ecuador haya tenido alguna relación es que el Sucre. Porque ese fue un invento entre Chávez y Correa. Sí, por eso le digo, o sea, al final del día, en estos contextos nada nos consta, y eso es lo lindo de la detención claro, de Alex Saab, que ahora vamos a tener algo más de información, algunas piezas más de este gran rompecabezas de un montón de cosas que sucedieron, de las que hay rumores y no certezas. Y creo que a lo mejor eso, digamos, eso va sumando a por lo menos desentrañar y entender un poco mejor el contexto de los últimos 20 años para la región. Sí, hay un tema. El abogado líder jefe de la defensa de Maduro, que ya se aceptó que se pague que el gobierno de Venezuela pague una parte de ni sé qué fondo. Bueno, lo cierto es que si saben que él no es experto litigando. Él es el mejor negociador. Lo vi, el New York Times le hizo una cobertura súper interesante al perfil. En Estados Unidos, menos del 10% de los casos llegan a juicio porque el 90% se arregla. Claro, son negociados de antemano. El bargain. Correcto. Ya. Entonces yo me imagino si ha conseguido un abogado que no es litigante, sino negociador. Imagínese, ¿se acuerdan de los tres tenores? Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y José Carreras. José Carrera, correcto. Imagínense estos tres tenores. Nicolás Maduro, porque para negociar tiene que dar, pues, ¿no? Nicolás Maduro, Alex Saab y el Pollo Carvajal. Bueno, hunden además, a más de media América Latina la hunden. Sí, y le iba a decir, normalmente en los casos donde se habla de narcotráfico, la riqueza del caso suele girar en torno a el cantar, digamos, a lo que se diga, más que estas personas estén en prisión. Es lo que sabes, evidentemente. De hecho, una de las grandes críticas de la política de Estados Unidos de atacar a las narcolanchas era que es contraproceso, digamos, porque normalmente lo que suelen hacer es detenerlos para que puedan dar todo la cadena de mando del... Pero o sea, la tecnología, o sea, cuando uno tiene mi edad, ha vivido para ver desde tecnologías que cuando yo era chico me parecían increíbles a lo que hay ahora, ¿no? Ahora parece que estos individuos, los gringos, tienen una cosa en el satélite que les permite ver qué hay adentro de los bultos que van en las lanchas. O sea... A ver, las imágenes que hemos visto muestran lanchas con bultos, claramente, es decir... bultos de azúcar no eran. Claro, pero sin embargo, sí me gustaría pensar que tal vez es posible obtener mejor inteligencia, capturar a estas personas, porque no sabes que hay una lancha con bultos, pero no sabes hacia dónde va exactamente, quién lo llamó, quién lo mandó, a quién conoce, quién le dio el bulto, de dónde vino. Digamos, hay un montón de información que se podría desentrañar. Yo creo que dado otro proceso. Prefirieron volarlos por dos razones. Una, para demostrar que es más rápido, es más eficiente y es disuasivo. No solo, claro, exacto. Uno, por disuasivo, y dos, porque me imagino que la CIA y la inteligencia americana tienen que haber llegado a la conclusión que los que iban allí son pobres gente, pescadores a los que les pagan para que se trepen allí y saben nada de nada. Que es parte del problema, además, también, ¿no? Sí, es un problema, o sea, es un problema. Ahora, Estados Unidos no tiene problema porque Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de ninguna corte internacional, porque para ellos nada está por encima de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Efectivamente no ratificaron el Tratado de Roma. Ni el de Roma, ni tampoco son miembros del Tribunal Penal de la Haya, tampoco. Pues ese es el Tratado de Roma. Y luego, tampoco más importante aún, ellos ampliaron sus poderes con la noción de esta identificación del narcotráfico con narcoterrorismo, y entonces eso le da poderes ampliados para tener estos objetivos puntuales militares y ya no son exactamente. Si son terroristas, te vuelo, no tengo por qué estar preguntándote nada. Sí. Ok. Entonces concordamos que la entrega por parte de la señora Delcy Rodríguez
que ha tenido una evolución ideológica importante. Debe de tener comprando Imodium a media clase política de Latinoamérica. Yo pensaría que sí. Ok. SAP. Fuera. Sigamos en español. Pues la madre patria, tía. Sánchez ha perdido por paliza todas las autonómicas. En orden, primero perdió Extremadura, después perdió Castilla-La Mancha, después perdió Aragón y ahora pierde Andalucía. Andalucía es la comunidad autonómica más poblada. La suya, digamos, además la que es, como bien mencionó usted, es el bastión natural del PSOE histórico. Exacto. Bueno, no se da por enterado. No. No, y de aquí lo interesante va a ser, digamos, las declaraciones que de esta semana sobre todo lo que está sucediendo en España y qué tanto reconoce o no la relación o se mantiene, mejor dicho, la defensa y relación del PSOE con relación a Zapatero. Porque, no, lo van a defender. Claro, él va a tener que marcar algún tipo de distanciamiento, pero él no lo va a hacer. Con su venia, madame, porque eso es como diría en Argentina, ¿viste? De apretar una mina para que diga lo que no ha dicho, está muy mal visto, pero con su venia. Defina algún tipo de distanciamiento, porque es complicado. Porque este es el delfín, pues, de Rodríguez Zapatero. Es complejo. Sí, de acuerdo. Pero, digamos, está entre la misma pared, con la misma espada, con la que Sheinbaum vive perpetuamente, digamos, en el caso de México. ¿Sabe qué? ¿Usted quisiera ser Claudia Sheinbaum? No quisiera ser Claudia, creo que es ni un con trabajo plata, durísimo, ¿no es cierto? Ni con plata. No solo por el trabajo que es ser presidente de un país tan grande como México. No, pero además de ese país, con ese legado, es complejo, es extremadamente duro y bueno, y lo que le pasa además a Sánchez es que hoy, a estas alturas ya, todo lo que giraba, ese animal político que es la política española, ya lo alcanzó. O sea, parecía de teflón y ya ahorita, ya no es teflón. Al fin le está haciendo mella todo su entorno. Yo creo que el problema de Zapatero le va a hacer un hueco así en el teflón, y usted sabe que un sartén de teflón con un hueco en el medio no sirve para nada. No sirve, gracias. No sirve. La señora ha usado sartén de teflón, yo también. Vea, yo con el teflón tengo mucho respeto. Medio, vóltelo, porque el teflón es veneno. Exacto, además. Entonces yo ahora, desde hace algún tiempo, los sartenes son de acero inoxidable. Como el acero inoxidable es más fuerte que lo que en mis tiempos se llamaba el estropajo para limpiar y que ahora le llaman lustre amarillo, no entiendo por qué. Usted es imposible que vaya a rayar acero inoxidable con un estropajo. Correcto. Y ahí no hay problema. Pero bueno, a ver, entonces, en España, pero yo creo que Pedro Sánchez no va a llamar a elecciones anticipadas. No creo que se tome ese riesgo. Sino... Es que además sus aliados, que son Bildu, que era la ETA, los separatistas catalanes, eso no se le van a virar. No. Porque lo que van a hacer es sacarle más cosas para no virarse. Exactamente, va a tener que hacer más concesiones, lo que a la larga termina debilitando al partido en sí. Aunque Sánchez va por Sánchez. Sí, él nos ha demostrado que el PSOE en sí le importa menos. Ya, pero hay un punto. Los otros del PSOE, los que no son Sánchez, los que sí son del PSOE, ya tienen que haber sacado las cuentas que cada vez se deterioran más, pues. Porque ya lo de Andalucía, 28 diputados no había pasado nunca en la vida. De las 4 elecciones autonómicas han perdido las 4. Entonces, es un golpe duro. Ya tienen que estar diciendo, bueno, este tipo, cuando toquen las elecciones generales, porque son cada 4 años por ley, allá pueden anticiparse o porque quitan un voto de confianza o porque uno se siente tan fuerte que las pide anticipadas, pero son cada 4 años. Al paso que va al PSOE le van a meter la paliza de la historia. Sí, y ese, digamos, hay parte importante de la población española que está esperando que eso suceda. Que Sánchez solito diga me voy. Que se vaya, como sea, pero que se vaya. Bueno, es el tipo más odiado de España. No es gratuito tampoco. No, yo sé, pero el otro día pusieron los pips porque parece que fue alguna cosa en la calle y usted sabe pues que los españolitos pues, son gente que usa el idioma bien, ¿no? Claro.
descienden de Quevedo y de Cervantes. Pues que le han gritado hijo, porque Sí, de ellos se aquí y comen, acá y se del comen, escrache para se arriba, comen sí, las sí. palabras y después dicen que nosotros no hablamos castellano. Pues que le gritan hijo sin D y la que viene. Y pues cabrón de arriba para abajo. Y tomando en cuenta que en España esa palabra significa cornuti, como dicen en Italia. Eso le gritaron. Y entre otras cosas más, pues, ¿no? Pero el tipo, oiga, No, él... tripe teflón. Sí, Ok, vámonos a México. vámonos a México. Marco Rubio, que no se distingue por ser, bueno, un gran discípulo de Trump, ¿no? Y ¿saben qué? Después vamos por Cuba y después quiero al gobernador de Sinaloa. O sea, no dijo un gobernador, dijo el gobernador de Sinaloa, que encima es pana del alma, uña y mugre con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, y están con su problema es que 2 ministros de él, porque México es federal, cada estado tiene gabinete, el de defensa y el de ni sé qué más, se entregaron voluntariamente en Estados Unidos. Así Y cuando es. el FBI les preguntó, ¿y ustedes por qué se entregan voluntariamente? Para que no nos maten. Exacto. La ¿Cómo entrega le- les da a mayor ver, ¿cómo protección que leemos? permanecer A ver, en México. explíqueme eso. Bueno, no creo que tengamos que dar mayores instancias para leer eso. O sea, el tema de la seguridad mexicana y la penetración del crimen organizado en México siempre ha sido, digamos, histórica, digamos, una de las razones por las que se da el cambio entre el PRI y el PAN, y esta noción de que el dinosaurio del PRI tenía controladas las instituciones, y en ellas también se habían dado intercambios con el crimen organizado de manera histórica. De hecho, Claro. era una de las grandes críticas al PRI. En ese tiempo lo que pasa era que había un cartel, el de Sinaloa. Claro. ¿Y de dónde es gobernador el que piden? De Sinaloa. Ahora, Así es. Sheinbaum, puesto que usted no quiere ocupar, vea, $100 millones se acepta ser No, Sheinbaum. de ninguna manera. Además está... O sea, $1.000 millones, tampoco. no. Claro, Lejos porque de se- Dios tan cerca de Estados Unidos. Además es un trabajo Sí, complejo. sí. A ver, Sheinbaum tiene una disyuntiva ahorita. O se mantiene leal a su padre putativo, Correcto. Andrés Manuel López Obrador, Y al partido que la mantiene ahí sentada. Pues, ¿no? Y a También hay Morena. ajá. que yo creo que después de esto Morena va a cambiar un poco de color. O, a ver, ser leal a Morena y a AMLO y al gobernador de Sinaloa, Sinaloa. que es uno de los fundadores de Morena, por si Correcto. acaso. No es que llegó después. Claro. No es Este un cualquiera. Claro, no es un cualquiera, es un peso pesado el de Morena. Ya. Pero tomar ese camino implica decirle a Marco Rubio, pues vete a tomar por saco, como dirían en España. En medio del proceso de negociación del acuerdo de libre comercio tripartito con Canadá, que tiene que darse entre junio y julio de este año. Sí. Entonces Y el que para México es timing vital. para México es vital, entonces el timing de todos estos sucesos no es coincidencia tampoco. O sea, ahí hay un no, ejercicio claro, de presión claro. muy meditado de por Porque medio. Rubio podía haber hablado del gobernador de Sinaloa el año Claro, pasado. obvio. Esto pero es escogió ahorita. el momento exacto para ponerte a ti la mayor presión posible para que me des el resultado que yo necesito. Es que, a ver, tengo entendido que según todos los analistas económicos de México, si Trump le dice no te firmo, México quiebra más o menos. La va a ver va a tenerla muy difícil. Yo sé que la bolita de cristal se le rompió, la dejó en la casa, etcétera. A su leal saber y entender de lo que ha leído, de lo que ha visto. Leyó el New York Times, tremendo. Mira, el New York Times tiene un pecado capital tremendo, que es casi el vocero, bueno, no es Tiene un CNN sesgo, ni sí. MSNBC, pero el New York Times es demócrata total. Sí, de todas formas tiene un sesgo que a Pero un veces sesgo es menor. evidente. Sí, pero a Sí, ver, sí, pero es menor. Es menor. O sea, no es incluso el Washington Post, Sí. bueno, tuvo un sesgo Sí. mucho mayor y luego se ha ido, Sí. que se ha ido diluyendo. Pero Cambió de dueño. claro, cambió de año, pero el periodismo del New York Times es muy bueno. Claro, perdón, ¿se acuerda de Watergate? Ya. A ver, en su análisis, hay una cosa que Sheinbaum no puede hacer, que es no hacer nada. Correcto. Va a tener que coger ¿cuál camino coge? ¿El de Dios o el del diablo? Vea, Dios y diablo comienzan con D. D. Hablando de eso, ayer tuvimos un cumpleaños y nadie me avisó. Gerhard. Ayer ha cumplido años Diana Denise, que si ponemos las abreviaturas es DD. Una artista italiana de mis tiempos.
era CC, Claudia Cardinale, Ah, bueno. de mis que en paz tiempos. descanse. Y de mis tiempos también era BB, Brigitte Brigitte Bardot, Bardot. era francesa. Ella es DD y no me avisaste del cumpleaños. ¿Está bien? Anota, ni siquiera en alemán, no hubiera entendido, porque este desgraciado habla alemán, lo cual es una cosa que Maravillosa. va a ser maravilloso. Es un idioma hombre. perfecto. Es un idioma aberrante. Qué lindísimo. ¿Que usted también habla alemán? A ver, yo estudié Relaciones Internacionales y para yo pensé la que me iba a carrera... decir que no, estudié para la en la Deutsche carrera no. Schule, le iba a decir, claro, entonces habla alemán. No, para la carrera tenía que escoger un idioma y yo escogí, o sea, yo... Estaba con gripe, un trancazo fuerte y escogió alemán. Es que tiene raíces sajonas, entonces se parece... No, al revés. El inglés. Perdón, el deriva inglés del tiene raíces alemán. sajonas, entonces No, claro, tienen un hay montón miles. de puntos en común. No Los solo idiomas eso. latinos son mucho más complejos. Hay miles Hay de reglas. Los verbos, claro. Los verbos nuestros y franceses los vuelven locos a los. Claro, pero es que hacerlo al revés es imposible. Es que ellos no entienden, además no entienden que tengamos Además hay- tanto verbo pues, irregular, pues. Eso le iba a decir, hay 4.800 excepciones, porque también estudio italiano y claro, uno se vuelve loco. Para el italiano es Mm. facilísimo. Bellísimo. Y bellísimo. El Dante Alighieri. La Divina Comedia. Por si acaso, la Divina Comedia es un libro escrito por un tal Dante Alighieri, dedicado a alguien que vio una sola vez en su vida, llamada Beatrice, o Beatriz en castellano. Ya, y se manda este hombre una de las obras más geniales Profundas, además. y sí, profundas sí. de la literatura universal. Ahora, qué pena que el Dante Alighieri no haya vivido en este tiempo, porque hubiera añadido unos 40 círculos más al infierno. Y adivinen a quiénes pondría allí, ¿no? Políticos, varios círculos para distintas clases de políticos, varios. Ya, pero bueno, a ver. No puede no hacer nada. No pueden hacer nada. Ya, ¿qué cree que va a hacer? No, ¿qué quiere? ¿Qué cree? A ver, déjeme pensarlo desde Piense, Estados Unidos, porque claro. Estados Unidos primero, ellos también necesitan el acuerdo tripartito. Obvio. Entonces, esa probablemente es la palanca de negociación más importante que tiene Sheinbaum, a pesar de que para ellos es Para ella es vital, claro. Para Estados Unidos es necesario, para ella es vital. Claro, para ella es vital. Entonces, va a tener que dejar, y eso a pesar de que ella ya dijo que no iba a hacer, que hayan algún tipo de incursión o cooperación más directa, fronteriza, de Estados Unidos con O sea, van a con pasar México. la frontera. en Yo otras creo que palabras. sí. O sea, creo que ella tiene que hacer algún tipo de concesión en seguridad que sea lo suficientemente potente Para compensar para que no compensar entregue que este no lo va a barco. entregar. Exacto. Porque no puede entregarlo, pues se cae. Ah, no, pues AMLO la... La morena, la tumba, digamos. Claro, y es que el dueño de Morena es AMLO. Entonces va a tener que hacer una concesión de seguridad mucho más Pero bien potente. grande, ¿ah? Sí, mucho más potente. Porque Y va a está- tener que contradecirse, pero ese peso lo asume ella directamente Claro. porque es una declaración personal. Claro, pero el problema es que mientras más hablen los dos ministros de Sinaloa que se fueron a Estados Unidos, peor se le pone la cosa. Sí, pero eso más bien la favorece, porque ya son declaraciones abiertas con relación a personajes que asumo que no son ella directamente, pero ya son declaraciones. Es decir, yo ya no puedo hacer nada. Ah, claro, lógico. Pidieron a Pepito con estas pruebas, Sí, aquí, sí. lléveselo a Pepito. Estos dos se Es fueron lo más solos. fácil para ella, es perfecto, digamos. En ese sentido, eso le facilita porque le quita el peso de tener que tomar ella la decisión directa de entregar a alguien o no. Ah, no, claro. Estos dos que se fueron solos son Claro, dos, esos fueron solos, dos se fueron a problemas menos cantar, para ella. me lanzaron estas acusaciones, Y hemos comprobado que imagínese, hay... el uno era el ministro de Seguridad. Sí. Este hombre ya más o menos debe entender que él Bueno, que además, custodiaba a los eso narcos. le decía, él tiene clarísimo cuál es el panorama y cuáles son el umbral de amenaza que hay para esos cargos. Por eso el tipo dijo, yo vengo a entregarme porque, Pero sí, yo me voy. porque si no, si me quedo me matan. Ujú. ¿Para qué? ¿Para que no hablen? Ok. México quedó claro. Ahora, Pato Gallareta es ya mismo, pues, ¿no? O sea, ¿cuándo es el tema del acuerdo tripartito entre Canadá, Estados Debería Unidos y México? negociarse entre junio y julio, esa es la fecha. Y estamos mayo, según Porque la prensa el acuerdo junta. La prensa expira- junta dice que hoy día es 20 de mayo. Sí, me parece que expira, quisiera decirle 24 de julio, pero podría ser junio. Pero es un mes o 2 meses. Sí, por eso Nada. le digo, es ahora. Oiga, ya se Y fueron con el mundial de por 4 medio, que eso es lo más maravilloso de todo. Se fueron 4 meses del año y se está yendo el quinto. Sí, o sí, sea, ya si es estamos 1 o del 2 otro lado. meses no es nada.
O sea que la señora, sabe que la compadezco a la señora Sheinbaum. Sí, son líos. Ella no sabía en qué se metía, honestamente. Sí, yo creo que no. Bueno, y creo que nadie se esperaba el retorno de Trump y todas las implicaciones y efectos que esto iba a tener a nivel general, porque eso también le cambia la película muchísimo a todo el mundo. Enfoque un poquito a mí. Este hermano me para bola. Enfoca, mi hermano. Ponme un cuadro. La señora Andrea ha dicho algo que en un 90 y pico % alto es cierto. Nadie esperaba que Trump gane. San Rodolfo de Guayaquil ganó 11 apuestas. Porque primero, cuando vi el debate de Biden, dije, a este hombre le gano yo. Y terminó, y we beat Medicare. ¿Qué? O sea, le ganaste a Medicare. Pobre hombre, está chocho. ¿Desde cuándo estaba chocho? Es una pregunta interesante. Uno. Segundo, cuando salió la señora Kamala Harris, y la primera entrevista que dio salió con Tim Walz, con su binomio, agarrada de la mano. Oiga, ¿qué pasa? Si el presidente de los Estados Unidos no se puede agarrar de la mano de nadie para dar una entrevista y contestar. Era muy mala candidata, además. Pero le digo, más allá de eso, recójame la cita completa. Gané. La victoria de Trump y las implicaciones que iba a tener. Eso sí, claro, sí. Una versión 1.0, digamos, sí, de Trump, con posiciones A, B, C, X, Y, Z. Pero el segundo mandato es mucho más interesante porque aprendió de todos los errores del primero, los asumió, los corrigió y después llegó aquí. Claro, y además en otra posición de poder. Y además hizo una cosa inteligente. A todos los ruinos republicanos que dicen que Trump no es republicano, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Comunista, socialista, nazi? ¿Qué es? Porque demócrata no es. ¿Ya? Que estuvieron en el primer mandato, claro, los sacó a todos. Un lado, correcto. Fuera. Correcto. En su opinión, una pregunta. Mike Pence. La pregunta no es porque se negó a no certificar el resultado, que para mí es fraudulento, pero no lo puedo probar. Y como él tampoco lo podía probar, le entiendo que se haya negado a no certificar. Pero que luego en la campaña contra Kamala Harris se haya puesto de frente a favor de Kamala Harris, de los demócratas, y en contra de Trump, y diga las cosas que dijo de Trump. Eso no es deslealtad. Me parece que dice mucho más de Trump que de Pence. ¿En qué sentido? Es decir, que alguien tan cercano al proceso de toma de decisión del presidente Trump haya dado ese salto, a pesar de ser un republicano de establishment, creo que es preocupante. Es decir, dice mucho de las cosas que vio de cerca y que no le gustaron. Es que Trump no es el republicano. Además, Trump no es un republicano establishment, él es MAGA, digamos. Él recreó ese partido de su imagen y semejanza. Él no es un republicano clásico. No. O sea... ¿Qué es su problema con los republicanos de establishment en sí? Es decir, ellos dicen, usted no es parte de este grupo porque no pensamos igual. No. Y es verdad, no piensan igual. Sí, pero Trump ha logrado lo que ningún republicano ha logrado en elecciones: ganar el voto latino. Que lo está perdiendo. Y le voy a pasar mi link a mi canal de WhatsApp de Compendium todas las mañanas, porque de hecho lo que cubrimos esta mañana es que hay una nueva encuesta que se publicó ayer de Univision Harris, donde me parece que es el 57% de los votantes latinos declaran estar indecisos o que su visión de hoy en Estados Unidos es de supervivencia, lo que implicaría que no estarían a favor de un voto por Trump en las elecciones. Pero la última encuesta le da... estaba confundido, es una encuesta que han hecho del presidente de Ecuador, Noboa, el nivel de aceptación 45.9. Pero Trump tiene varias bases. Sí, Vamos correcto. a hacer una digresión. Primero, la Corte Suprema mandó 2 rulings ayer. Correcto. 8-1. Sí. O sea, 2 de los 3 liberales progresistas dijeron que la ley es la ley en todos los Estados Unidos, y les mandó a tomar por saco a los del sur de Estados Unidos una demanda presentada por NAACP, que es pues recontra izquierda, la Asociación de Derechos por la Gente de Color, y otra en Montana presentada por los
por los indígenas americanos. Lo mismo de los distritos. Y Yadí volvió a decir claramente que se acabó el tema, que todo distrito electoral para la Cámara Baja hecho en función de raza es inconstitucional. Correcto. Y que tienen que ser redibujados. Con lo cual, que es lo más importante que está sucediendo en política estadounidense hoy. Exacto. Y poca gente lo está viendo por lo que es. Pero Andrea, cambia por completo. Andrea, déjeme decirle una cosa. Continúe, perdóneme. No, perdóneme usted a mí. Está bien que se haya emocionado. Y tiene usted razón. ¿Y sabe qué prueba eso? Que hay un poco de miopes, por no decir otra palabra que comienza con ESTU. Es clarísimo. Clarísimo. ¿Por qué? Porque el gerrymandering, que no lo inventaron ni ayer ni anteayer. Correcto. Lo inventaron los demócratas, eso sí, ¿no? Ya. Y en Nueva York existía un grupo desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, hasta que llegó Fiorello La Guardia, el gran reformador. Por eso se llama La Guardia el primer aeropuerto de Nueva York, el más viejo, el más cómodo, al que uno debería llegar si tuviera 2 dedos de frente. Más no renovado, y está el índice. Y el gerrymandering consiste en manipular el censo y manipular los distritos para la Cámara Baja, porque en el Senado son 2 por estado, ahí no hay nada que manipular. Entonces, por ejemplo, en un estado, creo que era Luisiana, habían hecho un distrito electoral para que sea safe para los afroamericanos, que era una línea estrecha, larga, que cruzaba el estado de punta a punta. O sea, una aberración geográfica. Fuera. Y se calcula que con la redistribución, los republicanos están hablando de 30 o 40 escaños que vienen para acá. Sí, en teoría, y de hecho por eso vemos tantos esfuerzos, y hemos estado viendo a lo largo de este año tantos esfuerzos por redibujar distritos, incluso a pesar de estas decisiones de la Corte Suprema, que ahora lo que hace la Corte Suprema es que desecha un montón de esfuerzos que se estaban dando. El de Virginia, por ejemplo, pero también ya se ha desechado. Siempre y cuando sea por raza. Correcto, a lo largo de líneas, dicen los demócratas, es para rectificar discriminaciones estructurales. Y la otra, el verbo que les encanta, voy a traducirlo, ellos dicen que esto se hace para no diluir el voto afro. Diluir. Gerhard, en castellano, no en alemán, por favor. Véame el significado del verbo diluir, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, de la cual no soy corresponsal. Ni lo seré, pero yo soy de la época de los libros. Yo tengo ¿cuál? El diccionario panhispánico de dudas es buenísimo, maravilloso. Claro. Sí, porque con el castellano hay que dudar algo. Claro, sí hay. A ver, Texas también está haciendo... Correcto, hay un pero ahí no es por raza. No, y es que además lo interesante y parte del argumento de los jueces de la Corte Suprema es... De los 8. Porque si la jueza esta, ¿cómo es que se llama? La que no es Elena Kagan. La del disenso, no es ni la Sotomayor ni Kagan, es la otra, la afroamericana. Ketanji Brown. ¡Esa! ¿Qué nombre? No, Ketanji. Parte de los argumentos... A ver, el verbo diluir significa reducir la concentración de una sustancia líquida o sólida, añadiéndole más disolvente como agua o alcohol. Gerhard le echa agua porque él no bebe zanahoria, lo que la hace menos espesa o intensa. También se usa de forma figurada para referirse a la pérdida de intensidad, valor o claridad de algo. Ahí está. Entonces ellos dicen, es que nos diluían el voto porque hay más blancos que negros. Correcto. Bueno, ¿y qué culpa tiene Estados Unidos que hay más blancos que negros? Por las Jim Crow laws, digamos. Claro. Y claro, en su momento, a lo mejor eso tenía algún tipo de sentido. No tiene nada que ver con el con de hecho, esto fue parte del argumento de Luisiana específicamente. Digamos, de los estados del sur, particularmente en el caso de Luisiana. Sin embargo, parte de lo que dicen hoy los jueces es, y de hecho me parece que lo dice Amy Coney Barrett específicamente, esa ya no es la realidad, porque como ya no existe segregación por barrios, ya eso no debería permanecer en la ley. Asimismo, la discriminación y la noción de que el voto se diluye aplicaría entonces también para otros grupos, no solo afroamericanos, por ejemplo, latinos y toda, digamos, y si abrimos el abanico migratorio estadounidense, habría que contemplar otro digamos, eje poblacional que no se está tomando en cuenta para esta ley. Entonces, Clay ruling
Se acabó el Incluso tema. sería discriminatorio Claro. aplicarlo solo en función de afroamericanos, que es parte del argumento y que tiene sentido pensando en la realidad. No, sí, claro. Y además que el tema es el siguiente. La Urbanística. Corte Suprema te dice, tú puedes rediseñar los distritos por razones políticas. Correcto. Mira el cinismo. O sea, yo soy el gobernador de un estado y soy de los dos partidos. Y digo, no, pues aquí yo tengo cómo, voy a rediseñar. Por razones políticas no hay problema, es constitucional. Por razones de ni sé qué otra cosa es constitucional. Por todas las razones es constitucional, menos por raza. Porque lo que la Corte dice es, estás haciendo discriminación al revés. Correcto. ¿Sí sabes cuántas sillas le puede costar a los demócratas eso? Claro, Este es noviembre. brutal. Es brutal. O sea, ya de por sí. Y de hecho, eso es lo interesante. Hasta, me parece, el mes pasado, los demócratas habían ganado, en base a estos esfuerzos de redibujar distritos, asientos ellos. Me parece que era un total de 6 más o menos. Sí, algo así. Y ahora se pierde esa ventaja y entonces todos esos esfuerzos que han ido No, en y si función de pierden eso 6, se han... quiere decir que los Claro, otros ya ganan ganan 6. 6, correcto. Y en cambio, Texas y otros estados que son rojos, republicanos, como no lo han hecho en base racial, Claro. porque para ellos no les sale pues, hacerlo en base racial, vamos a hablar claro, no es que sean la Madre Teresa de Calcuta, pero con ellos no va el ruling, ya, ok. O sea que con este tema de la red, lo que la gente, y usted bien lo anotó, lo que mucha gente no se ha dado cuenta, ayer Rucauf lo mencionó por primera vez, entonces ya está el nivel de Rucauf en eso, oiga. Y es un piropo por si acaso, por primera vez dijo, perdón, hay un asunto importante en la redistribución de los distritos electorales para la sala de representantes, Sí, sí, para sí. la House. A ver, si los demócratas entre sumas y entre que le restan y lo que los otros suman con distritos, vamos como barato, estamos hablando posiblemente de 30 sillas. Sí, sí, sí. Que es un montón. Eso es lo que le iba a decir, es una brutalidad. Un Pues. montón. Claro, y cambia el panorama político por completo, no Pero- solo pero para las nadie elecciones se de da medio término, sino para las siguientes, Sí, no, y la pero para siguiente y a es peor, posteriori, o sea, porque hay algunos que ya exacto. no alcanzan a Hacer, rediseñar exacto, para esta, exactamente. pero para la elección presidencial, que también se renueva toda la Cámara de Representantes, correcto. ya se va a poder- tiene esfuerzo de prueba y aprendizaje hay un además cálculo. del proceso legal. ¿Sabe cuántas sillas podrían perder los demócratas en el peor ¿Cuántas? de los casos de aquí a la presidencial? Ajá. 132. Claro, es una barbarie. Claro, No, se acabaron. se acabaron. Como en la Cámara Baja se acabaron. En el Senado no, porque son 2 por estado, pero se acabaron. Sí, sí, y eso es uno de los problemas más grandes que tiene el partido y que además, en vez de enfocarse en paralelo con la misma fuerza en este tema, están pensando en quién es el candidato por el 2028 y si Alexandra Ocasio-Cortez llega a los votos o no. Entonces, señores, Oiga, no hablemos de Alessandra Ocasio-Cortez, que hay ropa tendida, que hay, en un programa anterior hay un novio de ella. Platónico, ¿no? Porque creo que ni se conocen. Creo que sueña con ella. ¿Qué sueña? No sé. Me libre el Señor, no quiero saber. No, es más, no quiero que me cuente ni el Interfecto ni AOC. No quiero saber. Porque hasta escalofrío. Yo ya estuve con casi 40 de fiebre con la infección y no quiero tener otra fiebre. Así que no me cuenten, por favor. Pero tienen sueños, ¿sí? Hay una cosa. Yo que soy ateo hasta me persigné. Dios mío. A ver. O sea que en Estados Unidos la tenemos bien clarita, ¿no? Claro. El peso de la redistribución de los distritos no lo están tomando en cuenta. no. Otra. Se reunió Trump con Xi Jinping. Así Él es. Fue Beijing. él a China. Ya, pero el 24 de septiembre va Xi Jinping ya con tanta anticipación que está la fecha. Bueno, esta reunión estaba prevista desde Sí, el año claro, pasado, lo o sea vi. que... Pero, sáqueme una curiosidad. ¿Qué está cerca del 24 de septiembre? El 3 de noviembre. Las elecciones. Ah, correcto. Ya, sí. Si Trump lo invita a Xi Jinping el Ajá. 24 de septiembre, es porque tiene algunos amarres con Claro, Xi hay Jinping algún tipo de que los anuncio. va a exactamente. Que se espera, que además se entendería porque ahorita no hay ninguno significativo. Digamos, no hubo resultados mayores, pero, claro, podría... En una cosa hubo un resultado mayor que es en lo del ¿Cuál? AI. Ah, No, es que sí. A ver, ¿qué quieren Trump y Xi Jinping? Que la inteligencia artificial, que en español sería IA, perdón por el AI,
la controlen ellos dos. Correcto, el y tema de la nadie regulación. más. Nobody else. Sí, el tema de la regulación pero como le digo, a lo mejor en septiembre nos dan un poquito más de luces de qué exactamente se refieren. Trump tiene que tener una bombota para septiembre. Sí. Lo otro, cuando decían que no había habido mayor cosa con Irán, el día de antes de ayer, la República Popular China sacó un documental en alta definición, traducido a 11 idiomas, en los cuales se lo ve a Trump hablando y a Xi Jinping allí parado, cerquita de él. Y cuando Trump dice que Irán no puede tener bombas nucleares y que tienen que abrir Hormuz y todo eso, y Xi Jinping, clarito. Sí. Y yo creo que en chino y en castellano y en inglés es lo mismo, ¿no? Correcto. Ya. O sea que sí hubo un acuerdo entre Trump y Xi Jinping. Sí, al menos tácito. Ahora que los iraníes, los de la Guardia Revolucionaria, están más locos que una cabra. Sí, ahora, ¿sabe que las traducciones de ambas declaraciones, o sea, la estadounidense habla de estos dos términos y luego la china no menciona la obligación de reabrir Hormuz? ¿Cuántos años de civilización tiene China más que Estados Unidos? Varios miles. Varios. Okay. Sí, ahí hay un... Esa es una ventaja. Vea, cuando a Chu Enlai le preguntaron en 1973, en los acuerdos de París, los franceses, pues, la grandeur de la France, la Tour Eiffel. Ese, por ejemplo, sí es un idioma endemoniado. ¿El francés? Parecido Es al castellano. dificilísimo. Claro, es difícil por los verbos irregulares. Ay, Dios mío santo. La sufrí yo. Pero los verbos irregulares castellanos son creo que más malditos que los franceses. Claro. Y a mí me Bueno, dieron, sí. cuando yo pasé de sexto grado a primer año en el San José, el superior del les frères de l'école chrétienne, los hermanos de las escuelas cristianas, que es el verdadero nombre de la Salle, así como los salesianos no son salesianos, son SDB, sacerdotes Don Bosco. Con ese nombre el Papa autorizó la congregación. Y los jesuitas no son jesuitas, son Societatus Jesus, Sociedades Jesús, SI. Sino que bueno, nadie tiene por qué estudiar teología. Hay locos que estudian, bueno, la católica me daban a las buenas o a las malas. Pero vea, a ver. Francia vive pues con Napoleón, el primero, ¿no? Del otro no hablan porque era un imbécil. Entonces le preguntaron pues a Chu Enlai que qué opinaba de la Revolución Francesa, era 1973, casi 200 años. Claro. ¿Sabe lo que contestó Chu Enlai? Es demasiado pronto. Correcto. Hay famoso. Que esperar, es famoso. Hay que esperar que pase el tiempo. 200 años es demasiado pronto. Son los chinos. Entonces, ok, Colombia. El 31 de mayo son las elecciones en Colombia. Parece que ya de la Espriella se le despegó largamente a Paloma Valencia. Es más, Paloma Valencia ya está usando un lenguaje que no debe de usar. De la Espriella le mataron a 2 candidatos, entonces está con chaleco y con el blindaje ese sí, la cámara. ¿Y sabe lo que dijo esta? Que ella anda sin chaleco y sin blindaje, que es cosa de cobarde. Eso no se debe decir. Yo pensé que sobre todo en medio del clima de violencia política a nivel internacional y que además algo con lo que Colombia está muy familiarizado, sí, es un poco fuera de lugar, pero ella le apuesta a endurecer esa imagen de mano dura para ganar algo que sí. Es no. Que de la Espriella es la claro, él es el verdadero, sí. A ver, parece que en eso apalacado su discurso. En las encuestas de la Espriella se le está acercando considerablemente a Cepeda, que sigue siendo primero. O sea, correcto. La segunda vuelta va a ser Cepeda con alguien. Probablemente es con de la Espriella. Correcto. ¿Qué opina usted? ¿Cómo ve la elección del 3? Pues ya estamos 20, estamos 11 días. Estamos a nada. Sabe que es profundamente importante para Ecuador, entre otras cosas, pero más para la región y para Estados Unidos también. Un triunfo de la derecha en Colombia implicaría que Estados Unidos cierra desde el punto de vista de la visión de seguridad, por lo menos el corredor andino, que es monumental, sobre todo cuando hablamos de narcotráfico y narcoterrorismo, es decir, seguridad y drogas. Además que, según el propio Marco Rubio, terminamos con Irán y de ahí vamos por Cuba. O sea que van a cerrar todo. Digamos, sí, a eso aspiran. Y además necesitan resultados de lo uno o lo otro para poder anunciar al lado de esa bomba que quiere anunciar con Xi Jinping en septiembre. Es decir, necesitan algún tipo de anuncio post-Irán Cuba está más para maduro. poder... Ahí, oiga, no hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay nada.
Rubio dijo, tengo 100 millones de dólares listos para dar, las autoridades dijeron cubanas no. no quieren. Oiga, Por eso le digo, o sea, creo que han demostrado ser bastante más tercos de lo que se pensaba. oiga, pero cuando usted tiene un pueblo que se muere de hambre y que no tiene ni luz ni agua y le ofrece 100 millones de dólares y dice que no, ayuda humanitaria, no estaba Sí, ayuda humanitaria directamente. Tiene un problema mental. Sí, ese es el problema de las ideologías, pues, ¿no? O sea, son casi tan tercos ideológicamente como los iraníes. Chuta, sí, ¿verdad? Casi. Solo que estos no son fanáticos religiosos. Claro, Son no es fanáticos religioso, de es la revolución. sí, la pendejada. convicción política. A ver, Colombia. vamos en Colombia, ¿no es cierto? Le voy a hacer una pregunta medio complicada. Si a Trump le dieran a escoger, ¿cuál de los dos países que tienen elecciones generales este año quiere que gane? El uno es Colombia, el otro es Brasil. ¿Cuál cree usted que escoge Trump? Es complicado porque hay razones poderosas de lado y lado. Sí, probablemente Colombia. Sí, porque Lula no es un fanático. No es un fanático y Brasil tiene el bagaje político y económico para mantener esta posición de pragmatismo que mantiene. Es decir, él puede hacerlo. Tiene con qué respaldarlo. Oiga, son casi 200 millones. Correcto. Tiene con qué respaldar su accionar. Y si lo analizamos desde el punto de vista de política exterior, no ha tomado posiciones que han sido monumentales ni para un lado ni para el otro. Y se ha manejado bien, digamos, en el contexto regional. No hay mayor afectación. Ya, escoge Colombia entonces. Yo creo que escoge Colombia porque es mucho más determinante. Ok. Bolivia. Ya Evo Morales, como lo quieren meter preso por pedófilo, por abusador de criaturas, es un tipo repugnante este individuo, ¿no? Defensor de traficantes de drogas, y ahora resulta que ha sido, o sea, algo peor que eso es difícil de encontrar. Entonces ya sacó a sus hordas. Están tratando de dar un golpe de Estado para derrocar a Paz. Correcto. Pero tiene un problema, dos problemas. Primero, que el ejército boliviano da balas sin asco. Bolivia tiene esa tradición Sí, de dar balas sin asco. Sí, y de derrocar presidentes. Sí. Entonces, digamos que tiene un historial y un bagaje de acción-respuesta con relación a Bueno, que no se olvide que Bolivia es un país creado, yo me imagino que obviamente por las distancias era muy distinto, pero Bolivia hasta 1820 y pico se llamaba el Alto Perú. Sí, claro. Sí, sí. ¿Por qué cree que los peruanos lo detestan a Bolívar? Sí. Porque les quitó Bolivia. ¿Y por qué se llama Bolivia? Por Bolívar. Correcto. ¿Y cuál es la capital constitucional de Bolivia? Sucre. La Paz es la sede del gobierno. Hubo una guerra civil entre paceños y Sucre que ganaron los de La Paz, pero llegaron a una transacción. Ya el gobierno está allá, pero yo sigo siendo la capital constitucional. O sea, es un país bien raro. Además, es el único país, entiendo, de América Latina que tiene una clarísima y amplia mayoría indígena. Correcto. Pero el MAS y le metieron una paliza descomunal pues en las últimas elecciones al socialismo de Evo y al que no era de Evo. Correcto. Los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta eran de derecha. Correcto. Ganó el menos derechista. Sí, y ahí a ver, lo que sucede en Bolivia es súper interesante, entre otras cosas, porque es una prueba de la institucionalidad. Es decir, puede, a pesar de que Rodrigo Paz, bueno, tan solo tiene 6 meses en el poder, es y fue elegido presidente de Bolivia, si no me equivoco, puede él mantenerse en el poder y a qué costo. Es decir, ¿qué es lo que va a tener que negociar con estas hordas? Porque además tiene un montón de problemas, digamos, no son solo que tiene una oposición que avanza hacia la paz marchando, tiene una crisis económica, tiene una crisis de combustible, tiene una crisis con sindicatos que quieren el aumento del 20% del salario. En medio de una crisis del 20%. En medio de una crisis. Entonces tiene varios problemas con grupos distintos. O sea, tiene varios frentes abiertos. Un montón de frentes abiertos. ¿Cuál y luego tiene primero? Un problema de que la oposición tiene mayor capacidad de movilización en las calles, claramente, claro, que sus propios seguidores. Generalmente Entonces, la oposición todas las oposiciones mueven más gente. ¿Por qué? Porque el opositor está cabreado y el que está con el gobierno está tranquilo. Pero generalmente, ¿cuál de esas crisis resuelve usted primero?
A ver, él tiene una crisis de imagen, además súper importante, y yo creo que debería empezar por ahí, que es que él entra, digamos, como candidato de derecha, pero que además es un candidato de derecha chévere, que es un candidato de derecha de centro que derecha, sí, que el no se otro era más de distancia derecha. tanto, digamos, Ah. que no está ahí para favorecer al empresario, no va a revertir los logros. No es mi ley. Sí, no es mi ley. Y no va a revertir los logros ciudadanos que se alcanzaron durante los 20 años de Evo tal. Y sin embargo, hubo políticas dentro de los primeros 6 meses que podrían leerse como favorecer al empresario. Y creo que parte de eso es lo que genera este rechazo que permite calentar las calles. Claro, Entonces o sea, creo que... me engañaste en otra palabra. Sí, que no es un tema además de política en sí y de política económica, sino de imagen y de narrativa que se construye alrededor pero de es eso. que las imágenes y las narrativas Empujan, pesan. claro. Y calientan la calle, por supuesto. A ver, O sea, le va a tocar hacer concesiones. Sí, no se va. Pero es que, a ver, a menos que usted disponga que sea Bukele y que tenga todos el Congreso menos uno, la Corte Suprema, las Fuerzas Armadas, el 92% de apoyo popular, entonces usted puede hacer lo que le da la gana y no tiene que negociar con nadie. Pero Paz no está en esa situación, ni nadie más está en esa situación. Democrático, ¿no? Putin, sí, Putin no tiene que preguntarle nada a nadie. A ver, ¿qué nos faltaría de tocar? Nos faltan 2 cositas. Si efectivamente Rubio va por Cuba, porque él tiene razones hasta personales para ir por Cuba. El siguiente es Nicaragua, bueno. Sí. Y debería ser, digamos. Dígame una cosa, Nicaragua, aparte de las remesas, ¿de qué vive? Desconozco. Yo también. Porque Nicaragua, el proyecto que lo hubiera salvado, que era hacer un canal paralelo al de Panamá, se cayó. Sí, no. Parece un latifundio, digamos. O sea, ¿de qué vive? O sea, hay cultivos de algodón. Con eso no se vive. Sí, no, desconozco de qué vive Nicaragua. Y de hecho, por eso me parece tan inusitado que no se haya hecho nada para impedir que Daniel Ortega esté ahí sentado. Es decir, si ya se hizo algo en Venezuela, si estamos hablando de Cuba, si estamos, o sea, Ortega es porque Nicaragua peor. no tiene... Sí, no tiene afectación a nadie, pero sin embargo, digamos, es parte Claro, del triángulo de trata, de migración claro, irregular. Sí, por eso ¿sabes? va después de Cuba, pues dijo Esteban. Porque... Sí, pero bien pudiera ir antes también. Es decir, ese régimen es Sí. de terror. Pero claro, Cuba es personal y está más cerquita. Pero ha evolucionado, ha involucionado, pero Sí, no sí, era ha así. involucionado. Yo en el año 1993, en compañía de mi amigo difunto, que en paz descanse, Enrique Zavala, que había trabajado en la campaña de Ortega, Enrique era un publicista, él estuvo en Norlop hace muchos años. Yo estuve 4 días en Managua y tuve una entrevista como de 3 horas con Daniel Ortega, que estaba en la oposición, porque la presidenta era Violeta Chamorro. Chamorro, sí. Oiga, el tipo charming. Como suelen ser estos candidatos carismáticos, Pero, populistas, un individuo de izquierda. culto, muy buen conversador, charming, directo, eso sí, de la revolución, Bueno. y la revolución sandinista, y me decía, fíjate tú, chico, me dice, ¿cómo es posible, vos como sea en esto, que con la Chamorro se haya aliado hasta el Partido Comunista en contra del sandinismo? Que eso fue así. Fue una coalición de todos. Sí, todos contra Sí, todos cargamontón. O sea, estamos de acuerdo. Ese país no es viable económicamente. Ni políticamente. O sea, ya Es una dictadura. Es una dictadura. Además tiene una copresidenta que está loca. Sí, pues es santera, bruja. Sí, no les parece, sí. No. Nadie puede parecer también. Y si parece, le debe dar un Oscar en Hollywood. No sé si por maquillaje. Todo el paquete. Oiga, la tipa es de terror. Sí. O sea, a mí, te juro que si a mí se me aparece en una noche oscura, me mata de un infarto. Sí. Con las uñas, No lo criticaría. No me criticaría, No, gracias. Cerremos los 2-3 minutos. Que Gerhardt se va a hacer el loco. Porque, mire, ahorita, ¿sabe qué? Antes no se podía hacer el loco porque el programa de las 11 era 4º piso. Aunque estamos en planta baja, pero era 4º piso. Después me explicaron que era 4º piso porque María Fernanda había cumplido 40 años.
O sea que cuando cumpliera 50 iba a ser quinto piso, pero bueno, ya yo no entro en esa cosa. Están que se ríen ese par de desgraciados. Qué horror, qué horror, qué horrendo horror. Le dejé para el final. Ecuador. ¿Qué pasa en Ecuador? Hay unas elecciones. Hay elecciones. Que son solo, ni siquiera intermedias, porque en el 98, la gente se olvida, Correa no fue el que eliminó las elecciones intermedias del Congreso, fue la constituyente del 98, la que dirigió Osvaldo Hurtado, la que el difunto ingeniero León Febres Cordero dijo, ahí está, por aliarse con un individuo que solo hace pendejadas, porque León, que en paz descanse, el señor doctor Hurtado, no lo podía ver ni en pintura. Correcto. De Picasso, Van Gogh, Rembrandt, Tiziano y Miguel Ángel juntos. Ya, lo detestaba por un montón de razones. Ya. Entonces lo que hay es elecciones municipales y de prefectos. Correcto. ¿Cuál es a estas alturas del partido? Estamos mayo. La elección va a ser en noviembre, creo, ¿no? Sí. Sí. Y parece que el niño se va a adelantar y va a caer en agosto o septiembre. ¿Sabe que hay tanta información? ¿Sabe que yo no le quiero a nadie? Hay tanta información al respecto y hay tanta información tan contradictoria, porque la primera vez que empecé a leer yo sobre el super niño fue bastante antes de que se hable del fenómeno aquí, y era en medios peruanos. Sí. Y hablaban del super niño, y que el año que viene iba a ser terrible y tal. Ahí empezó. Luego, esto es algo que ha recogido hasta el New York Times, de hecho, y en su reporte, me parece que fue de la semana pasada, que aparece en Semaphore también, habla de un super niño que podría durar desde septiembre hasta febrero. Sí, pero claro, es indeterminado. Entonces, a ver, usted es muy joven. Ajá. Me imagino que el del 97-98 sí lo vivió. Lógico. Pero el del 82-83 no. No. Ya. Vea, en el 97-98, ¿usted iba a Manta en carro? ¿He ido? Sí. No. Pero no he ido. Son 4 horas más o menos. No he ido a Manta. Son 4 horas, más o menos. ¿Sabe cuántos se hacían en el niño del 97-98? Manta, Guayaquil o Guayaquil, Manta. 14 horas. 14. Porque no había carreteras, no había... Era una cosa... O sea... El que no lo vio no va a entender nunca. ¿Sabe cómo empezó el niño? Del 97-98. El 97 con un diluvio tal que en Los Ceibos el agua pasó la altura de la puerta, de la parte de arriba, no de la de abajo. Y la gente en Los Ceibos andaba en kayak. Me acuerdo. Yo tengo fotos guardadas de eso, claro. Ya, ¿ok? Eso fue el niño. Y el del 82-83, que mucha gente se ha desmiedado más o menos para acordarse. Yo me despertaba para ir a la universidad lloviendo. Me bañaba y me iba en mi carro lloviendo. Llegaba a la universidad a las 7 de la mañana, clase de 7 a 9, lloviendo. Sí. Salía a las 9 y me iba a Maciza, a Luis Alfaro y Luzarraga, lloviendo. Atendiendo, en ese tiempo eran 2 jornadas, bueno, imagínense, hace 40 y pico de años. Me iba a mi casa a almorzar, lloviendo. Salía de mi casa para regresar al trabajo, seguía lloviendo. A las 6 y piquito me iba temprano para alcanzar la clase de la universidad y llovía, y cuando salía a las 9:30 seguía lloviendo. O sea, no paraba de llover, entiendan. No, o sea, los que no han visto un niño no tienen idea de lo que es el niño. El del 82-83 se llevó todos los puentes que iban a lo que llamábamos la playa, que ahora es la provincia de Santa Elena. Todas, no dejó ni uno. Los que construyeron después aguantaron el del 97-98 porque eran ya otros puentes, ¿no? Pero estos puentes pues no habían visto cauces de río, que no habían visto agua en décadas. Claro. Venían con rocas y piedras, se llevaron el puente, pues obviamente. O sea que eso es terrible. Ahora, ahí viene el tema. ¿Cuánto puede influir en las elecciones? Depende de cuándo sea. Ay, es que nadie sabe. No, nadie sabe. Yo le digo una cosa, a mí lo que me diga el INAMI no le creo nada. Sí, el problema es que esta vez no es solo el INAMI. No es la NOA. Aquí, el problema es la NOA. O sea, ahorita esto está en todos lados. Ya, pero supongamos que hay circunstancias normales que se puede votar con tranquilidad y todo. Yo a veces tengo la teoría de que hay muchos lugares donde ADN puede ganar por default. En el sentido default de que, como dice el pájaro Febres Cordero, no hay pues candidato del otro lado. Correcto. No hay. ¿Usted qué opina? Es posible.
digamos, si no hay candidato del otro lado, efectivamente no hay otra alternativa que ganar por default, que es lo que esperaría, asumo yo, el gobierno. Ah, no, porque es la manera más cómoda de ganar, pues. Claro. Es como cuando uno está jugando ajedrez y el otro se levanta y viene el rey. Ya te gané. Yo no te gané, tú te rendiste, pero te gané. Que al final del día es ganar igual, que para el mapa electoral eso es lo que cuenta. Exactamente. O sea que el default sí es una posibilidad seria. Yo creo que sí, claro, a estas alturas, por supuesto. Y ya estamos mayo. Ya estamos. Y las candidaturas de noviembre no se inscriben en noviembre, se inscriben Correcto. antes. Así que el tiempo anda, pero en Fórmula 1. Correcto. Y las campañas además empiezan también, o sea, Sí. hoy que tenemos redes sociales y hay un montón de otras formas, digamos, de iniciar extraoficialmente, también empiezan antes y no se escucha No, nada. gran cosa. Y usted creo que ve bastante más redes sociales que yo, pero yo no he visto nada. Bueno, Andrea, muchas gracias. A usted por Yo- invitarme. Hemos tocado de todo. Nos faltó hablar de Corea del Norte, pero no hay nada que hablar. Nos vemos mañana, chao. RTP